Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Un placer estar aquí de vuelta para charlar. Me parece a mí de algo muy interesante, pero que a veces no sabemos cómo actuar, qué normas rigen, por ejemplo, la disposición de ciertos objetos que tenemos en casa, que tienen su tiempo de utilidad y que después dejamos de usar, acumulamos, pero debería tener una correcta disposición. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a baterías de algún dispositivo que ya no usemos, baterías de automóvil, las pilas, las famosas pilas, cuando vamos cambiándole al control, por ejemplo. ¿Qué hacemos con esas pilas que tienen dentro de sí algunas sustancias que pueden llegar a ser no demasiado beneficiosas para la salud si es que no guardamos correctamente o no disponemos correctamente de ellas? Pero, ¿qué dice la norma? ¿Cuál es la oficina pública encargada de administrar ese tipo de cosas, de controlar la correcta disposición de ciertas cosas que vamos desechando en la vida moderna? Por eso quiero agradecer antes que nada el hecho de que nos brinde parte de su tiempo en la noche de hoy al ingeniero químico Ovidio Espínola, que es técnico del Departamento de Sustancias Químicas de la Dirección de Control de Calidad Ambiental del MADES. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches a usted y a su distinguida audiencia. Bueno, a ver un poquito, el departamento donde usted está realizando sus actividades profesionales, ¿cuál es su función específicamente, así vamos conociendo también? Departamento de Sustancias Químicas de la Dirección de Control de Calidad Ambiental del MADES. ¿A qué se dedica ese departamento, así vamos conociendo también y aprendiendo, ingeniero? Bueno, el Departamento de Sustancias Químicas aborda toda la problemática planteada, ¿verdad?, de las sustancias químicas que están presentes en los diferentes productos que se utilizan como materia prima, así también en los riesgos ambientales que plantean, ¿verdad?, la generación de residuos, digamos, ocasionados por el uso de esas sustancias químicas, ¿verdad? Se parte de la base de que la mayoría, o sea, todas las sustancias químicas son potencialmente peligrosas, ¿no?, como tal, en condiciones de uso. Y también una vez que se convierte en residuo o son obsoletos, también los residuos son peligrosos. Y entonces, en base a esas características que se identifican, se plantean una gestión diferenciada. Uh-huh. Son muchos los objetos que cotidianamente usamos en casa, batería del auto, dispositivos, las pilas, que tienen que tener una correcta disposición una vez que termine su vida útil. Eso hasta está regulado, ¿no? Sí, todos los productos que nosotros utilizamos tienen una determinada vida útil, ¿no? Uh-huh. Una vez que llega a su vida útil, existen opciones, por ejemplo, de acuerdo a sus características, de darle un determinado valor, ¿verdad? Algunos son potencialmente reciclables o valorizables, que es la opción preferencial que se tiene que adoptar. O de repente ya no se puede, digamos, valorizar. Hay residuos que no son valorizables. Eso sí, de acuerdo a sus características, se tiene que plantear un tratamiento y una disposición adecuada, que generalmente es una gestión bastante costosa y complicada y necesita de tecnología, ¿no? Ajá. Y algunos residuos inclusive no poseemos infraestructura como tratarlo de una manera ambientalmente racional aquí en Paraguay. Uh-huh. Por ejemplo, plaguicidas es uno de ellos, residuos que contienen compuestos orgánicos persistentes, por ejemplo, el tema de bifenilos policlorados, aceite de transformadores, ¿verdad? Uh-huh. O sea que, o residuos que están contaminados con ese tipo de sustancias químicas, ¿verdad? Uh-huh. Requieren de infraestructuras con tecnologías que nosotros no poseemos acá en Paraguay. Pero la mayoría de los residuos, por ejemplo las pilas, existe una normativa, una ley de gestión integral de pilas que fue promulgada en el año 2017, creo que, y ahora está en proceso de implementación de esa normativa, porque en esa ley se establece que se tiene que elaborar un plan nacional de gestión integral de pilas, donde se establece quiénes tienen que gestionar esas pilas y cómo lo tienen que gestionar de acuerdo a las características que tienen las pilas. Ajá. Y son dos tipos de pilas. Hay pilas que son valorizables, que son reciclables, ¿verdad?, que tienen componentes que se pueden recuperar, ¿verdad? Entonces se tiene que manejar
de manera tal a facilitar esa valorización, ¿verdad? Y están las pilas que no son valorizables, las pilas primarias, por ejemplo, la no recargable, ¿verdad? Que tiene componentes de difícil, digamos, recuperación, de costosa recuperación, que lo hace, que hace inviable el reciclado y que tienen que ser tratados, ¿verdad? Y confinados en relleno de seguridad. Ajá. Y estas pilas que usamos todos en la casa, ¿no? La famosa AAA no recargable para el televisor o para el aire acondicionado, o las AA que todavía muchos usamos receptores. Uno, ¿cómo tiene que disponer eso? En las casas, lamentablemente, suelo ver que se deja por ahí nomás. Tenemos, sí. De hecho, hay dos empresas que tienen relleno de seguridad, ¿verdad? Que están diseñados para la disposición final adecuada de estas pilas, ¿verdad? Ahora, el tema es lo siguiente, que en la ley establece la responsabilidad del acopio de las pilas a los que comercializan pilas, ¿verdad? O sea, que la ley de gestión integral de pilas asigna una responsabilidad a los que venden pilas, ¿verdad? De asumir la responsabilidad del acopio, ¿verdad? En contenedores adecuados, y también la remisión de esas pilas a los sitios habilitados por el MAE. A ver, ingeniero, si entendí bien. El vendedor de pilas, por ejemplo, es un supermercadista. Voy al supermercado y compro pilas, pero pocas veces he visto esos recipientes donde uno va y deposita la pila que ya utilizó. A ver si comprendí bien. Ellos deberían estar obligados a ofrecernos esa posibilidad a los que compramos de ese supermercado, por ejemplo, ingeniero. La ley establece eso. Y quien lo tiene que implementar son los municipios. Son los municipios que tienen que identificar quienes comercializan pilas, ¿verdad? Y obligarle que ellos, digamos, se encarguen, ¿verdad?, de poner un punto de acopio, ¿verdad?, de las pilas usadas, ¿verdad?, de la ciudadanía, o sea, a quien le está vendiendo, comercializando las pilas, para que el ciudadano tenga la opción de llevar las pilas una vez que se va a comprar una pila nueva, de llevar las pilas usadas, ¿verdad? Y son estas empresas las que deberían de encargarse, ¿verdad?, del acopio y su posterior, ¿verdad?, remisión a los sitios de tratamiento y disposición final habilitados. Como les dije, nosotros acá en Paraguay tenemos dos empresas que tienen, digamos, rellenos de seguridad, ¿verdad?, que están diseñados, ¿verdad?, como para que las pilas sean confinados en esos rellenos, previo tratamiento, ¿verdad? El tratamiento que se le da a estas pilas son inmovilización, ¿verdad?, en matrices, de tal manera a que el contaminante queda, digamos, inmovilizado, y en esas condiciones se lleva a un relleno de seguridad. Ajá. O sea, el MADES ya no tiene, digamos, la facultad, la atribución de ir y controlar que los supermercados o farmacias, porque las farmacias también venden pilas, verificar si realmente tienen un recipiente adecuado como para recibir las pilas usadas del cliente. Ya le corresponde a la municipalidad. A la municipalidad. Cada municipio tiene que tener su plan de gestión integral de pilas de acuerdo al Plan Nacional de Gestión Integral de Pilas. En ese Plan Nacional se establecen, ¿verdad?, se categorizan los tipos de pilas, y en base a esa categoría se determina qué tipo de manejo se tiene que hacer, ¿verdad?, y quién lo tiene que hacer. En el caso de las pilas, en el caso de las pilas que no son valorizables, ¿verdad?, la responsabilidad de la gestión se le asigna a los que comercializan o los que venden pilas nuevas, que deben habilitar un punto de acopio, ¿verdad?, y disponer de contenedores que el propio plan determina las condiciones, ¿verdad?, que deben reunir esos contenedores para que el almacenamiento transitorio sea seguro. Una vez que esos contenedores, los puntos de acopio se llenen, ¿verdad?, es responsabilidad de esa empresa, digamos, remitir, ¿verdad?, a las empresas que están habilitadas por el municipio y por el MAE para hacer el tratamiento de la disposición final. Ingeniero, perdone la ignorancia, pero esas pilas que cuando no usamos más y de alguna manera guardamos en un recipiente, suelo notar que hay un líquido que parece que desprende. ¿Qué es ese líquido y qué tan nocivo puede llegar a ser en un contacto con la piel o con alguna parte del cuerpo en particular?
Las propiedades peligrosas de las pilas se dan por el contenido de sustancias corrosivas. Tienen electrolitos que son corrosivos, ¿no? Ujú. Que son alcalinos, ¿verdad? O ácidos, de repente. Y también tiene metales pesados, ¿verdad? Los metales pesados pueden ser plomo, puede ser mercurio, puede ser cadmio. Ajá. Y que estos metales pesados, una vez que se liberan al ambiente, contaminan suelo, puede contaminar alimentos. De repente, si se incorpora en una corriente de residuo y ese residuo se somete a una quema, eso se libera al aire, ¿verdad? Uno puede inhalar, puede contaminar aire, ¿verdad? O sea, ese es el riesgo ambiental que plantea un mal manejo de estas pilas por los componentes tóxicos que tienen, ¿verdad? Y los componentes peligrosos que tienen. Ajá. Y los dispositivos, los otros dispositivos que usamos hoy en día, ingeniero, el celular, por ejemplo, cuando compramos otro y no queremos vender el que teníamos, lo guardamos. Eso de por sí adentro tiene un montón de cosas, más la batería en sí. ¿Qué pasa con eso, ingeniero? Esa es otra corriente de residuos que se generan por el consumo, ¿verdad? De artículos tecnológicos, fundamentalmente, que hoy en día, que son los residuos de aparatos eléctricos electrónicos, ¿verdad? Hay unas 10 categorías, ¿verdad?, de productos que usamos, ¿verdad?, que son eléctricos o tienen dispositivos eléctricos o electrónicos, ¿verdad?, y sus componentes, y tienen componentes también tóxicos, tienen metales pesados, tiene sustancias, por ejemplo, pirorretardante, o sea, que evita, por ejemplo, que el aparato se inflame, ¿verdad? Pero cuando ocurre, digamos, un cortocircuito, hay una liberación de esos componentes, que son compuestos orgánicos persistentes. Si se quema eso, los cables, por ejemplo, hoy en día están en moda que se sustraen cables de cobre, se roban, ¿verdad? Sí. Y para recuperar el cobre lo someten, queman el plástico, ¿verdad? Ese es un procedimiento, digamos, no apropiado porque libera contaminantes tóxicos en el ambiente. Nosotros estamos elaborando una normativa de gestión integral de aparatos eléctricos, electrónicos, ¿verdad? Eso todavía no está establecido, se tiene que promulgar a través del Poder Ejecutivo, donde se van a establecer quiénes deben encargarse de la gestión adecuada de estos aparatos eléctricos electrónicos, ¿verdad? Y cómo lo tienen que hacer. Ajá. Es un desafío que está en un proceso de elaborar y promulgar la normativa y una vez promulgado implementarlo. Ingeniero, estos, no sé cómo llamar, compradores así informales que van por los barrios y dicen, compro batería vieja, hierro, qué sé yo. Es algo tan folclórico, tan histórico en nuestros barrios y hasta ahora existen. Y uno por ahí, tiene una batería vieja de un auto ahí que quedó y vende. ¿Eso está en la total informalidad o hay, digamos, algún control del destino final que le da ese carritero, por decirlo de alguna manera, a ese tipo de objetos? El sistema de la recolección es algo informal, pero sí hay, por ejemplo, empresas que están registradas, ¿verdad?, para el acopio correspondiente, que son los que compran, ¿verdad?, esos materiales que son valorizables, ¿verdad? Por ejemplo, aire acondicionado descompuesto, ¿verdad?, se venden como chatarra y tiene componentes, por ejemplo, tiene caños de cobre, ¿verdad? Sí. Tiene metales, tienen aluminio, ¿verdad? Y son, digamos, valorizables. Eso después se someten a desguaces, se separan esos materiales y se comercializa individualmente esos componentes, esos materiales, y tiene un precio de mercado, ¿verdad? También en el tema de las baterías de autos, por ejemplo, tenemos empresas que tienen la infraestructura y la tecnología adecuada, ¿verdad?, para recuperar las placas de plomo, ¿verdad? Hay fábricas de fundiciones de estas baterías, donde estas baterías usadas son drenadas los electrolitos, ¿verdad?, se recupera del ácido que tiene adentro y las placas se someten a un proceso de fundición, ¿verdad?, para que posteriormente se pueda volver a reciclar o fabricar nuevas placas de
de baterías, ¿verdad? Ya. Hay 4 empresas más o menos, y la mayoría están ubicadas en el Alto Paraná, ¿verdad? Que procede al reciclado de estas baterías usadas Ajá. de auto. Recuerdo que hace Pero poco... sí, las condiciones en que se tiene que hacer el reciclado, ¿verdad? Existe todo un protocolo, ¿verdad? Para minimizar el tema de la liberación de los componentes peligrosos que tienen esta batería, tanto los electrolitos ácidos que son corrosivos, ¿verdad? Y fundamentalmente el plomo, ¿verdad? Que es un metal que es bastante tóxico. No sé si los neumáticos también están dentro de este orden y dentro de lo que le corresponde a su departamento. En el tema neumático también tenemos una normativa de gestión integral de neumáticos usados, ¿no? Ajá. Donde existe una responsabilidad de los que comercializan neumáticos de encargarse, ¿verdad?, del acopio de los neumáticos que entran en la corriente de desuso y que son sustituidos por los nuevos, ¿no? Ajá. Y también en esa normativa establece la modalidad de cómo se tiene que gestionar estos neumáticos. Hay varias opciones, ¿verdad?, para, digamos, valorizar estos neumáticos. Ajá. Existen empresas, por ejemplo, que reciclan, recuperan, digamos, el caucho que tienen los neumáticos y vuelven a comercializar, ¿verdad? Acá en Paraguay existe eso, vuelven a comercializar el caucho que tiene el neumático. Y hay empresas también, hay una cementera, ¿verdad?, que utiliza como combustible alternativo en hornos de cemento. Esta cementera adquiere chips de neumáticos, ellos no hacen el acopio, compran los chips de neumáticos de acopiadores que tienen la infraestructura para proceder a la trituración y a la fabricación de esos chips. Ajá. Y son los proveedores de esta cementera, ¿verdad? Ajá. Esas son opciones de tratamiento y disposición final de los neumáticos que tenemos en Paraguay. Claro que y eso, aparte también tenemos, sí, por ejemplo, algunas empresas que hacen césped sintético, o sea, cancha sintética, ¿verdad? También demandan neumáticos usados como materia prima. Sí, sí, sí. Yo recuerdo hace poco fui a cambiar las ruedas de mi vehículo y me dijeron ahí en la casa donde me vendieron los nuevos neumáticos si yo podía llevar eso, y yo no quise llevar porque no sabía cómo disponer de eso. Después, paseando por ahí, vi que hay estaciones de servicio que tienen como contenedores donde uno puede llevar sus neumáticos viejos. Yo francamente no sabía, lamentablemente en ese momento no sabía, pero ese tipo de iniciativas son iniciativas particulares, iniciativas de algunas empresas privadas. En algunas estaciones de servicio he visto eso. ¿Usted conoce de esos casos, ingeniero? No. La normativa es de cumplimiento obligatorio a quien comercializa neumáticos, ¿verdad? Ajá, no todos están, digamos, adecuados a la exigencia de esa normativa. Ajá. Muchos de estas empresas, la gran mayoría que venden, digamos, neumáticos y montan neumáticos, ¿verdad? Tienen su licencia ambiental, y en el marco de su plan de gestión ambiental está la obligación de que ellos se cumplan con esta normativa, ¿verdad? Ajá. Pero hay empresas que trabajan de una manera informal, digamos, ¿verdad? Y ajá, entonces ahí surge el tema de una gestión inadecuada y que no están ajustadas a esta normativa. Claro, claro, claro. Yo estoy hablando de una empresa formal, tiene su nombre, está en una zona muy concurrida de nuestra ciudad, pero ellos sí me pidieron, mire, le vamos a agradecer si usted lleva sus neumáticos viejos, me dijeron. Y yo les dije, sí, bueno, no sé qué hacer. Lo que pasa es eso tiene sus costos, ¿no? Ajá. Porque la empresa que valoriza, ellos no asumen el costo, por ejemplo, del flete, ¿verdad? Del traslado al punto donde se tiene que valorizar, ¿verdad? Ese tiene un costo, ¿no? Ajá, ajá. Y además que los neumáticos, por la forma que tiene y por el tamaño que tiene, ocupan espacio. Claro. ¿Verdad? Además, y esto es problemática, ¿verdad? Si se almacena afuera, ¿verdad? Claro. Junta agua, prolifera mosquito, ¿verdad? Entonces, todo tiene un costo, ¿verdad? Sí, sí, sí. El manejo adecuado de estos neumáticos. No, y además, entonces, de repente busca la manera, ¿verdad? Ajá, de minimizar ese costo, entonces le da la opción a uno para que lleve en su casa. Claro, ¿verdad? claro. Además, pero uno en su casa y no va a usar tampoco. En realidad que hay opciones que se pueden usar, ¿verdad? En la casa, se puede reciclar. Sí. Se puede usar como plantera, pues. Ajá.
Claro, claro, En claro. clase de cantero de material se puede usar ahora el neumático como cantero, ¿verdad? En jardinería se puede usar para parquizar. Hay una serie de opciones, ¿verdad? Que se puede hacer, valorizar el neumático, ¿verdad? En uso doméstico, ¿verdad? Hay opciones para eso, ¿verdad? Lo que no podemos hacer de una manera irresponsable es, porque es una bomba de tiempo, es un peligro total, almacenar un neumático sin el uso adecuado dentro de nuestras casas, ¿verdad? Porque a la intemperie, porque eso es un foco de proliferación de vectores, ¿verdad? Fundamentalmente es el principal foco de proliferación de vectores del dengue, por ejemplo. Exacto. Ingeniero, finalmente me queda 40 segundos. La gente que tenga pilas acumuladas o baterías de celulares o celulares mismos acumulados en su casa, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede ir? Porque francamente yo no estoy recordando una sola farmacia o un solo supermercado donde yo haya ido y ver el recipiente para recibir pilas viejas. Bueno, ¿dónde recuerda usted en este momento que pueden llevar? Bueno, en el tema de las pilas nosotros estamos en un estado de que la normativa no se está aplicando todavía porque está, digamos, pendiente la promulgación del decreto que aprueba el Plan Nacional de Gestión Integral de Pilas, donde está establecido, ¿verdad?, de quiénes tienen que encargarse del acopio, ¿verdad?, y de la gestión de las pilas, ¿verdad? También está establecido las directrices de cómo los municipios tienen que hacer sus planes locales. Y también están establecidos, ¿verdad?, el tratamiento y la disposición final de las pilas de acuerdo a sus características. Correcto, ingeniero. Una vez que se promulgue ese decreto, sí va a ser obligatorio, ¿verdad?, de parte de los municipios aplicar, o sea, exigir, ¿verdad?, la aplicación de esa normativa, ¿verdad?, tanto para los generadores o los usuarios de estas pilas, ¿verdad?, y tanto para los que comercializan las pilas, ¿verdad?, que tienen la responsabilidad compartida en el tema de la gestión integral de estas pilas. Correcto, ingeniero. Se me fue el tiempo, lamentablemente. Muy interesante la charla. Lo vamos a llamar de vuelta para seguir hablando de otros puntos. Gracias por su tiempo, ingeniero químico Ovidio Espínola. No, de nada, cuando guste. Muy amable, ingeniero químico Ovidio Espínola, técnico del Departamento de Sustancias Químicas de la Dirección de Control de Calidad Ambiental del MADES. Ya volvemos. Bueno, yo francamente no sabía que los municipios eran los encargados de exigir a aquellos lugares donde se venden pilas de que tengan un recipiente adecuado para que nosotros, cuando usemos toda esa pila, vayamos y depositemos ahí y compremos las nuevas. Yo particularmente no recuerdo supermercados o farmacias que venden esas pilas que tengan, que ofrezcan esa posibilidad. Uno tiene que rebuscarse, antes que nada, disponer y acumular correctamente en su casa las pilas o las baterías viejas de nuestros celulares y después ver dónde llevar. Pero de todas maneras, vamos a hablar también con autoridades municipales para ver cómo están enfocando este tema en particular, que me parece muy interesante. Será hasta la próxima con otros temas aquí en las noches de Mega TV y La Esencia.